Vamos a la palabra esta mañana, en el nombre de Jesús. Y antes de enseñar esta palabra, que está bien especial, es una palabra de aliento para usted, es una palabra que le va a dar mucha vida. Antes de que yo le enseñe esta palabra, no es tanto para que usted vaya a creer más en Dios, porque usted y yo necesitamos creer en Dios. Más bien es para que mire a quién le va a servir o a quién le está sirviendo. Que cuando usted cambia su estilo de vida, usted le está sirviendo a Dios, ¿verdad? Entonces, que esta palabra sea para creer, pero más que todo, que le ayude a usted a servir a Dios. Porque cuando no hay un servicio a Dios en su casa, en su vida, pues usted se está perdiendo de muchas cosas. Y dice el título del mensaje: no es de sabios volver atrás. No es de sabios volver atrás. Una persona que vuelve atrás no puede decir que es sabia, no puede decir que es prudente, no puede decir que es equilibrada. Una persona que ha vuelto atrás o que ha pensado volver atrás es una persona no sabia. Y si no es sabio para con Dios, no es sabio con nada, ni para familia, ni para trabajo, ni para profesión, para nada, porque no es de sabios volver atrás, y más en una situación como la que vivimos. Por eso le digo, analice un poco. Primera vez que pasa en Colombia esto. Ya estaba pasando en Medellín, está pasando en Medellín, y constantemente aumentan el pico y placa, están mirando cómo cambiar una cosa, cómo cambiar la otra. En muchos países está sucediendo. Bogotá es la tercera ciudad con más trancones. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso va a seguir sucediendo, porque la gente va a seguir comprando carros, la gente va a seguir en la misma, van a seguir, los ladrones son más ladrones, el gobierno seguirá igual de corrupto, ¿verdad? Y usted dice: pastor, tenga fe. Es que la palabra está escrita. Los únicos que saldremos son los que estamos debajo de su abrigo, no más. Entonces, no es de sabios volver atrás, no es de sabios dejar de hacer lo que está bien, no es de sabios. Y voy a hablarle de los atributos. Regálame una fotico allí, por favor, Kevin. No es de sabios volver atrás. Y quiero hablarle de los atributos de Dios en esta mañana. Voy a hablarle de 3 atributos muy importantes que usted pueda que los conozca, pero que se los quiero explicar como Dios me dijo que lo explicara. Los atributos de Dios es lo que es Dios en sí mismo. ¿Qué es lo que es Dios? Por eso no es sabio volver atrás. ¿Qué es lo que es Dios? Marcos capítulo 12, versículo 18. Marcos 12, 18. Entonces, no es de sabios volver atrás. Si usted cree que es muy inteligente en equilibrar la vida cristiana, usted no es nada sabio, poco confiable, y las cosas no le irán igual, porque usted aparentemente pareciera ser sabio. Regálame las 2, por favor. Y dice Marcos capítulo 12, versículo 18 al 27. Marcos capítulo 12, versículo 18 al 27. Y dice, léalo conmigo: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, están retando a Jesús, ¿no? La pregunta es, hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección le están diciendo a Jesús, le están preguntando para retarlo: en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer.
Se están tratando de burlar de Jesús. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Perdón, no erréis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Está diciendo Jesús, ustedes están errando por eso. 25, porque cuando resuciten de los muertos, ni qué, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de los cielos. 26, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. En este cuadro que usted va a ver, está diciendo los atributos de Dios, los atributos de su naturaleza, o sea, la naturaleza de Dios. Dios es espíritu, es infinidad y es unidad. Esos son los atributos de Dios como persona. Y los atributos de Dios en relación al universo. Dios es omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. O sea que Dios es sabiduría y soberanía. Ese es Dios. Los atributos de Dios son esos, ¿verdad? Entonces, atributos personales: es espíritu, es infinito y es un Dios trino. Y los atributos que Dios tiene para la creación: omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Listo. ¿Qué vamos a ver aquí? Déjamelo ahí si quieres. ¿Qué vamos a ver aquí en Marcos? En Marcos hay una discusión acerca de la resurrección. Lo primero que quiero ver aquí, en 3 puntos nomás, el primer atributo que quiero hablarles es la omnipotencia. La omnipotencia de Dios significa todo poder. O sea, dígame un sabio que se aparte de Dios. ¿Es sabio? Cuando Dios es todo poder. Dice, la omnipotencia es todo poder y su plan de salvación supera todo razonamiento humano. Su plan de salvación supera todo razonamiento humano. Dios es omnipotente. Usted dice, pero es que yo no creo, ¿cómo será en el cielo? Es que no es de argumentar con la mente humana. Y ellos estaban argumentando con la mente humana. La discusión acerca de la resurrección que ellos están teniendo se están refiriendo al Antiguo Testamento. Le dicen, Jesús, la ley dice, había una ley en el libro de Levítico que se llamaba la ley del levirato. Levirato, diga conmigo levirato. Acuérdese, entonces, esa ley del levirato decía que si se muere el señor, la esposa se case con el hermano, y que si se muere el hermano se case con un familiar seguidito, porque eso hace que la descendencia no se pierda y que el segundo honre al primero con un hijo, o si no, que el tercero lo honre con un hijo. Entonces le están diciendo, Señor, hay una ley del levirato que dice que eso sucede. Entonces, ¿de quién será esposa ella en el cielo? Y Jesús les dice, a ver, ustedes están equivocados. Y dice aquí, debemos considerar la eternidad marcada en nuestras ideas. No debemos considerar la eternidad marcada en nuestras ideas, ni entender a nuestro Dios en términos humanos. ¿Qué estaban haciendo ellos? Entendiendo a Dios en términos ¿qué? Humanos. Señor, entonces ella, ¿con quién se va a casar allá? O sea, ¿no entienden el poderío de Dios? Porque la mente humana no puede entender el poder de Dios. El hecho de que usted no entienda que hay vida después de la muerte en el cielo, el hecho de que usted no entienda que el infierno es verdad y el que le da gusto a su carne va para el infierno, no significa que Dios lo vaya a perdonar. Si usted no entiende, debe buscar la manera de entender. Porque si no entiende, usted está en problemas. Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. El que no está con él, para el infierno, donde es una eternidad. Y dice la Biblia, donde el gusano nunca muere. Que usted no entienda que hay vida en el cielo, no lo exime de ir al infierno. El alma no muere.
Pero yo no entiendo qué estaban diciendo ellos. A ver, este Jesús está como loco. Venga Jesús, entonces si se muere este y si se muere lo otro. Y empiezan a preguntarlo. Y Jesús les contesta muy sabiamente. Entonces, no debe considerar la eternidad marcada en una mente humana. Es mejor concentrarnos en nuestra relación con Dios que en entender la plenitud, cómo es el cielo y todo lo que implica creer una nueva vida en el cielo. En vez de estar averiguando tanto si sí o si no es verdad, la pregunta es, y la palabra es, búsquelo más, para que entienda. Porque ellos conocían la ley. Cuando una persona entiende que hay vida en el cielo, su estilo de vida cambia. Es una persona más tranquila, menos afanada, más familiar, más espiritual. Eso cambia. ¿Por qué? Porque ha entendido que en la verdadera vida está en el cielo, no es en la tierra. Porque hoy estamos aquí, pero mañana o hoy nos podemos ir. Entonces, una persona que ha entendido en realidad la salvación tiene que dar señal de eso. Tiene que dar señal de que ha entendido. Dice, pero yo no entiendo. Es que ¿cómo así? Si no entiende, crea. Si no entiende, crea. Y punto. Y dice aquí, llegará el momento de ver y entender que es infinitamente mejor a nuestras expectativas. Jesús les dijo, mire, ustedes no entienden, ustedes ignoran las escrituras, ignoran mi poder, ignoran el poder de Dios. Una persona que ignora el poder de Dios es terca, necia, es una persona ciega. Y por tanto esa persona, en medio de su sabiduría humana, dice, yo prefiero llevar la vida cristiana equilibrada, sin tanta vaina. Dice, yo soy sabio. Yo soy sabio. Claro. Una persona decía esta semana, gracias a Dios, porque servir a Dios me ha ayudado a no caer en adulterio. Porque tengo la debilidad generacional. Y si dejo de servir, seguramente eso ha pasado. Y confesaba, decía eso en consejería. Decía, gracias a Dios por mi servicio. Les reprocha su ignorancia a Jesús de las escrituras y eso que conocían la ley. Hay una frase aquí que dice, la ignorancia siempre será causa del error y quienes caminan en ella están equivocados en este mundo. Quien camina en ignorancia está equivocado en este mundo. O sea que ellos estaban equivocados. Sí, en ignorancia. ¿Cuál es la medida del cristiano? ¿Usted cómo se mide? ¿Usted cómo sabe que es un creyente verdadero? ¿Cómo se mide? Pablo dice que yo me mido es por la fe. ¿Usted cómo se mide? ¿Cuál sería su medida? ¿Sabe Biblia? Ellos sabían Biblia. ¿Lleva años en el Evangelio? Ellos nacieron en la ley de Abraham. Y aún así, dijo el Señor, erráis, no entendéis. La medida para que usted sepa que las cosas irán mejor es su fe. No su conocimiento ni su experiencia, sino su fe. Entonces, cuando usted tiene una fe, usted puede medirse por la fe. ¿Qué tan espiritual es? Ellos no tenían fe. Estaban interrogando a Jesús. Estaban diciéndole, Jesús, ¿con quién se va a casar? Porque ellos no creían en la resurrección. Y una persona que no cree en la resurrección ignora el poder de Dios. Que Dios puede hacer como Él quiere. Uno dice, pero ¿cómo será en el cielo? ¿Será que uno flota? ¿Será que y cómo comerá uno? Y lo otro y empiezan, ¿verdad? Dice que seremos como Jesús en el cielo, ¿verdad? Y mira un versículo para argumentar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Entonces, cuando a una persona le interesa poco la salvación, esa persona está menospreciando el poder de Dios. Y una persona que menosprecia el poder de Dios
es una persona que está en problemas, porque vive angustiado, afanada, preocupada. Dice 1 Juan 3:2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice Juan: no se ha manifestado todavía en el que hemos creído, pero cuando se manifieste, cuando vayamos con el Señor, cuando miremos, dice, seremos semejantes a Él. Eso dice la Biblia, seremos semejantes a Él. O sea que sí hay vida en el cielo, y las señales todo el tiempo se van a seguir dando. Sí hay vida en el cielo. La vida cristiana consiste en ser cada día más semejante a Cristo. En eso consiste la vida cristiana, que usted se parezca cada día más a Cristo. Por eso no es sabio apartarse de Dios. No es de sabios. No es de sabios disminuir su compromiso espiritual. No es de sabios. Es de necios. Eso es señal que se está enredando. Eso es señal que el enemigo está trabajando y que usted está dándole lugar al enemigo. Por eso no es de sabios dejar las cosas de Dios, porque entre usted más se meta con el Señor, va a afianzar más su fe. Volví a tocar el tema esta semana con alguien de la muerte y decía, pero si es un cristiano joven que se muere, hasta ahí llegó su plan y ya. ¿Usted sabe hasta cuándo va su plan? No sé. Pero de todo lo que hagamos daremos cuentas a Dios, ¿verdad? Usted de pronto el plan suyo es hoy. Entonces la vida cristiana consiste en ser cada día más semejante a Cristo, y ese proceso no será completo hasta que lo veamos cara a cara. ¿Y cuándo vamos a completar el proceso? Cuando estemos en su presencia. ¿Y cómo será eso? Como dice la Biblia, usted se muere y vienen ángeles y llevan su alma a los creyentes. Yo no le estoy diciendo aquí a todo mundo, no. Acuérdese que por venir aquí usted no es cristiano. Por venir aquí usted no es cristiano. Es por creer en la palabra que usted es cristiano. Es por seguir a Jesús que es cristiano. Entonces, a los creyentes que nos muramos hoy o mañana, vienen ángeles y llevan nuestra alma al cielo. Y los que no van a ir al limbo. Además, eso es para los niños. No van a ir al purgatorio, según la tradición. Van a ir al infierno. El hecho de que usted no lo entienda no implica de que no vaya a ir a ese lugar, porque Dios es todopoderoso y así fueron sus planes. Y esa fue su decisión. Y así lo estipuló Dios, porque Él puede hacer lo que quiera. Iremos al cielo cuando Jesús venga en una nube, que Él va a volver. Iremos al cielo porque Él va a venir por la iglesia y seremos raptados. El alma subirá, la carne se quedará. Y estaremos 7 años en el cielo, y después vamos a estar 1000 años en cielo nuevo y tierra nueva. Allá vamos a comer. Allá no se va a matar, allá no se va a comer churrasco, porque no se va a matar. Parece, según Isaías, que no es vegetariano, la palabra no está vegetariano, sino que no se va a comer así como Adán y Eva. En un paraíso vamos a comer muchas cosas, ¿verdad? Y va a seguir 1000 años. El hecho de que usted no lo entienda o no lo quiera creer por sus afanes y por sus carreras, no significa que no sea verdad, porque el poder de Dios así lo designó, porque Él es todopoderoso. Entonces le están preguntando, ¿cómo va a ser en el cielo? Y Jesús les dice, no es como ustedes dicen. Si usted sigue leyendo conmigo en el libro de Marcos, en el versículo, ya leímos
el 27. Dice, Dios, Marcos 12, 27. Léalo conmigo otra vez ese versículo. Dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros muchos erráis, mucho erráis. ¿Sabe? Están errados si ustedes creen que Dios es Dios de personas muertas. Para que Dios diga, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, es porque Abraham y Isaac están vivos. Porque Jesús está hablando aquí, y Abraham y Isaac ya murieron hace siglos. Y dice Dios, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces, ¿cómo así? ¿Usted es un Dios de muertos? No, es que ellos no están muertos. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Por eso, con Él no morimos, para que siga siendo nuestro Dios. ¿Me entiende esta parte? Él es Dios de vivos. O sea que Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Partieron de esta tierra, su cuerpo se descompuso, pero siguen vivos. Ese es el razonamiento que les da el Señor a los saduceos, a los que saben Biblia, a los que pretenden saber todo. Y les dice, ustedes están equivocados. Dios es poderoso para hacer todas las cosas como Él quiera. Dice aquí entonces, la respuesta de Jesús está en Mateo 22, 29. ¿Qué le responde Jesús a ellos? Después de que dice, erráis. Pero vamos a ver. Mateo 22, 29. Ahí le responde el Señor. Una palabra muy clara. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras. ¿Y qué más? O sea que el problema de ellos, ¿cuál es? Errar las Escrituras. Más que eso, ignoran el poder de Dios. Ignoran que Dios es omnipotente. Lo ignoran. Entonces, cuando una persona argumenta tanto la vida cristiana, argumenta tanto la Biblia, está ignorando el poder de Dios. Lo está ignorando. Y eso es ofender a Dios. O sea que una persona que argumenta la vida espiritual está ofendiendo a Dios. Y eso es pecado. Y eso hace que Dios no le bendiga, porque ignora que Dios puede hacer que vayamos al cielo, que ya está estipulado además. Y dice, ¿y cómo será? ¿Y en el cielo? Ya no creo, pero eso falta mucho. ¿Falta mucho? Seamos conscientes. Analicemos. ¿Va a bajar la contaminación en Bogotá? Sí, esta semana, 2 semanas. Pero en 4 meses va a bajar. Si siguen vendiendo carros, si siguen vendiendo motos, ¿va a bajar? ¿Cómo va a bajar? Que no hayan más carros, ¿o no? ¿Usted cree que eso puede suceder? No creo. O sea que esto va a seguir aumentando. Como cuando el cambio climático. Ay, eso es pasajero. ¿Ha disminuido? Está aumentando. Así son las cosas. A veces usted está tan ocupado y tan afanado que no se da cuenta de lo que está pasando. Y cuando menos se dé cuenta, está en problemas. ¿Por qué? Se separó de Dios. No es de sabios volver atrás. Dice aquí, ustedes no tienen familiaridad. Por eso dice, están errados. ¿Qué significa estar errados? Esto significa, ustedes no tienen familiaridad verdadera con la palabra, y eso los hace estar equivocados. Esta me gustó. O sea, dice, ustedes están errados. ¿Qué les dice? Falta que se familiaricen con la palabra. ¿Qué es familiarizar? Buenas, ¿cómo le va? ¿Qué hubo, tía? ¿Qué hubo, primo? ¿Qué hubo? ¿Y qué más? ¿Qué hubo, hermano? ¿Hace cuánto no había? ¿Qué hubo? Venga, tomamos, venga, charlamos. Familiaridad. Les falta familiaridad
con la persona de Dios. Por eso Jesús le dijo: erráis ignorando las Escrituras. Ustedes no son familiares hoy en día con la vida cristiana. No la ven como parte de su vida. No ven la vida espiritual como parte de su vida. No la ven. La ven como: voy a la iglesia, asisto y sale. Dice: ustedes están ignorando el poder de Dios. No saben que eso les va a traer problemas. No ignore el poder de Dios, más bien familiarícese con Él. Eso significa: no erréis más. Es un hecho la resurrección de los muertos. Cuando Jesús venga por su iglesia y por los creyentes, los que caminamos con su palabra, los que ya no están aquí, el alma de los que caminaron con el Señor irá al cielo, y los que no, su alma irá al infierno. No hay nada más que hacer. Le parezca injusto a usted o le parezca justo. Esto aquí no es si me parece o no me parece. Es que Dios, en su atributo omnipotente, lo decidió así. Entonces hay que pensar qué está haciendo usted en su vida. Hay que pensar qué hace de su vida. Una persona vino días atrás que le ayudara y dijo: pero yo no me voy a congregar, yo no puedo venir. Le dije: ¿cómo quiere cambiar su vida? Si no quiere seguir lo que Dios decidió en su palabra, no le puedo ayudar. No le puedo ayudar. Y no le voy a decir mentiras, no le puedo ayudar si usted no se decide por seguir la palabra del Señor. Porque otra verdad que no sabían es que el alma es inmortal. Ellos no sabían que el alma era inmortal. No se desintegra. Muchos dicen: el alma se desintegra. No, el de los animales sí se desintegra. Porque Jesús no murió por los perritos. Quisiéramos que muriera por ellos, porque son tan fieles, son tan bonitos. Pero no murió por los animalitos. Él murió por nosotros. Si usted entiende que el alma no se desintegra y tiene que ir un día al cielo a rendir cuentas a Dios, y usted entiende que así lo decidió el Señor, su vida va a cambiar. Su vida tiene que cambiar. Pero si no ha cambiado, es porque ignora las Escrituras. Y si ignora las Escrituras, es porque le falta familiaridad con Dios y con su palabra. O sea que con este primer punto, la exhortación es a que tenga más familiaridad con Dios y con su palabra. Amén. Denle un aplauso al Señor por esa palabra. Los hombres orgullosos y vanos se niegan a aceptar cómo lo hará y niegan su poder. La ignorancia de las Escrituras es fuente de muchos males. O sea que ignorar las Escrituras es fuente de males. No familiarizarse. Por ejemplo, usted conoce a una persona, la vio y desde lejos la juzgó, sin familiarizarse con la persona. Decir: es que esa persona es tímida. Hay muchos tímidos aquí. Y uno dice: tan orgulloso. No es orgulloso, es tímido. Le cuesta relacionarse con las personas, le cuesta saludar, le cuesta abrazar, le cuesta decir buenos días, buenas tardes. No es que sea orgulloso. Entonces juzgó antes de tiempo, en vez de familiarizarse y decir: es que esa persona, no, esa persona es súper buena gente. Toca saberle entrar. ¿O no? Toca saberle entrar. Así es con la palabra. Usted no puede juzgar antes las cosas, tiene que familiarizarse, y ahí sí se dará cuenta. Pero no desde lejos se ponga a hablar lo que no es. Porque la ignorancia de las Escrituras es fuente de muchos males. Por eso, una verdad primordial a la que debemos adherirnos siempre es a la omnipotencia de Dios. Y ahí termino el primer punto. Usted debe adherirse todos los días a la omnipotencia de Dios. Que Dios es soberano. Que Dios puede hacer cosas que en su mente no están y que nunca se las va a explicar. Yo predico esto. Yo creo esto que estoy predicando. De 1 a 10, no sé cuánto pueda creer. Yo creo mucho en lo que predico, pero aún si creyera de verdad, mi vida sería otra. Si yo fuera como pastor de verdad, un verdadero creyente en la palabra, yo estoy seguro que
que mi vida tenía que ser otra. Mi oración tenía que aumentar mucho más. Mi vida de servicio se triplicaría, porque entendería eso. O sea que cuando usted entiende esa palabra más, usted se mete más. A medida que va entendiendo la palabra, se va metiendo con Dios, y Dios se encarga de lo suyo, porque la Biblia dice: encárguese de lo mío, que yo me encargo de lo suyo. En mis palabras, claro. Buscad primeramente el reino de Dios, y lo demás vendrá por añadidura. Listo. Dice entonces, pues cuando Mateo 22:30, mire lo que dice Mateo 22:30, que usted lo tiene ahí, del mismo primer punto. No he terminado ya este versículo y termino ese primer punto, para que lo sepa. 22:30, y dice: porque en la resurrección de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, dice el Señor, sino que serán como. ¿Serán como o serán? Ojo con eso, ¿serán como o serán? Serán como los ángeles de Dios en el cielo. No dice que seremos ángeles. Para aquellos que dicen: ay, es que vamos a ser angelitos en el cielo. No. Seremos como los ángeles. O sea que los ángeles no tienen sexo para reproducirse. No hay ángeles. Ángelas sí hay aquí un ángel aquí yo, pero no hay ángeles ni ángelas, ¿verdad? Entonces serán como los ángeles en el cielo. No tienen que reproducirse en el cielo. Entonces dijo él: no se van a casar con ninguno. Esa mujer no se va a casar con ninguno de los 7. No hay necesidad de que se case. Y se fueron achicopalados, porque el Señor les dio una respuesta. Es que ellos ignoraban ¿qué? El poder de Dios. Ellos pensaron que era con la mente humana. Cuando usted busca las cosas de Dios con su mente humana, usted se va a volver una persona atea. Porque dice: pero es que no entiendo. Yo le pregunto: ¿acaso yo entiendo bien lo que estoy predicando? Yo entiendo lo que predico por la gracia del Señor. Pero si yo lo entendiera al 100, hermano, yo estaría en ayuno de 4 días aquí predicando para que fluyera. Había orado desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, porque digo: es que necesito. Porque entre más lo entiende uno, más busca la presencia. Entonces, seremos como los ángeles. Bien, no seremos ángeles. Ahí está la respuesta. Si usted tenía esa incógnita, ahí está la respuesta. En el estado presente de matrimonio es necesario por compañía y por procreación. O sea que hoy el Señor dejó el matrimonio para estar acompañados. ¿Para qué es la esposa? ¿Para qué es en el caso mío mi esposa? Para acompañamiento. No es instrumento sexual solamente. No, mi instrumento. Hoy te necesito. Ay, tan linda que está hoy. Y días atrás ni la miré, ni le hablé. Eso es un instrumento sexual. Eso es una ofensa a la mujer. Eso es menospreciar a la mujer. Eso es matar los sentimientos de la mujer. Solo buscarla para eso. Pero aquí hay hombres así. Ignoran la palabra y quieren que les vaya bien. Ayer hablamos de empresarios. Gracias a Dios vinieron los que no son empresarios y aprendieron mucho. Y una cosa en la que aprendimos es que un empresario lo primero que debe tener es una estabilidad emocional. Si no tiene una estabilidad emocional, no le va a ir bien en nada. Cuando usted piensa en empresarios, ¿qué dice? Plata. La Biblia no dice eso. Empresarios es personas que quieran ayudar a otros a salir adelante, apoyar a la gente. Pero cuando piensa en empresarios, plata, carro, beca, viaje, lujos. La Biblia no dice eso. Empresarios son aquellas personas que Dios les dio la habilidad para apoyar a otros, y la bendición económica vendrá por añadidura. Bien, solamente ahí le dejo. Entonces hay gente que ignora. Por eso en el cielo no será así, porque así como nadie morirá, tampoco habrá nacimiento. ¿Los ángeles se mueren? No. Entonces, si un ángel no se muere, entonces ¿para qué vamos a traer más ángeles al cielo? No hay muerte, no hay nacimiento, no hay matrimonios en el cielo. Seremos como ángeles. Ay, pero si yo y mi esposa, ya es en el milenio diferente, porque en el milenio retomaremos como familias. Eso ya es otro cuento, pero vamos a verlo.
Dice, vemos que lo más importante no es las relaciones interpersonales, sino la relación eterna con nuestro Dios. O sea que hay personas que le dan más importancia a su relación interpersonal. ¿Y con quién se va a casar en el cielo? ¿Y cómo será en el cielo? ¿Y será que mi familia la voy a ver? ¿Y será que no la voy a ver? Si usted no entiende tantas cosas de esas, lo invito a buscar de Dios en oración. Lo invito a estar tranquilo, a buscar su presencia y esperar, como dice 1 de Juan, que se manifieste ese día. Y será millones de veces mejor que como lo contamos. En el cielo, mar de cristal, calles de oro. Usted dice, uy, me imagino. No alcanza. Usted no alcanza. Si yo le digo, mire, el mar es así bonito, y tú dices, uy, tan bonito el mar, y usted nunca ha ido. Y cuando llegue dice, uy, es que ese mar es diferente. Nada será igual hasta que usted no lo vea. Entonces, no pierda su tiempo averiguando cosas que usted no va a entender. Lo mejor es adorar al Señor y darle gracias todos los días, porque Él es todopoderoso. Amén. Vamos al segundo. El segundo atributo de Dios, omnipresencia. Omnipresencia. O sea que está en todo lugar. Dios está en todo lugar. Ese segundo punto dice la omnipresencia. Dice, las respuestas a las oraciones y peticiones pueden suceder en el momento y lugar menos esperado. Si usted cree en la omnipresencia de Dios, usted es de los que ora, de los que busca, porque usted puede ir en el Transmilenio, puede estar trabajando, puede estar durmiendo y Dios obra, porque Dios está en todo lugar. Entonces, ¿qué necesita para creer en los atributos de Dios? Fe, crea en Él. Entonces, si usted está orando y dice, no me ha respondido, le va a responder. Porque Dios en cualquier momento, solo en la iglesia no le responde. Voy el domingo a que me responda, de pronto no. Le responde es haciendo el almuerzo, le responde es trabajando de otra manera. Entonces usted debe creer en la omnipresencia de Dios, que Dios está en todo lugar y que en cualquier momento vendrá su respuesta. Dice, no hay tiempo para Dios, ni días ni años en sus planes. Se mueve y responde cuando es su voluntad y que coincide con el momento en que en realidad yo lo necesito. O sea, para Dios no hay años humanos, ni días humanos, ni siglos humanos, porque para Dios es un día como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces Dios no maneja el tiempo como usted y yo lo manejamos. Dios lo puede sanar hoy o puede responderle hoy como le puede responder en 15 años, en 10 años. Pero para que usted aprenda a esperar, debe conocer los atributos de Dios, y que uno de esos es su omnipotencia y su omnipresencia. Salmo 31:13. Salmo 31:13. Entonces debe conocer eso. Dios está en todo lugar. Él contesta en cualquier momento. Usted puede estar viajando y Dios le contesta. Usted puede estar en una reunión familiar y Dios le contesta, porque ese es el Dios que tenemos. Entonces usted necesita es fe para seguir adelante. Salmo 31:13 al 15. Y dice, ¿lo tiene conmigo? Salmo de David, y dice, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí. O sea que él está asustado por eso. E idean quitarme la vida, está diciendo el salmista. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. 15. En tu mano están, ¿qué? Repítalo. En tus manos mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Rescatamos del Salmo 31:15. En tus manos están mis tiempos. El tiempo de Dios es perfecto. A los que no sabían, el tiempo de Dios en el griego significa kairos. El tiempo de Dios en griego es kairos. Y kairos significa tiempo oportuno. Por eso dice aquí, tiempo de Dios es kairos y significa el momento oportuno. O sea que dijo David, Señor, yo sé que tú te vas a mover en el momento oportuno. El que conoce la omnipresencia de Dios sabe que Él está en todo lugar y que en cualquier momento, a cualquier hora,
¿le va a responder su oración? ¿O va a hacer algo a su favor? Por eso es tan importante entender los atributos de Dios, la omnipresencia. Pero usted dice, solo en la iglesia. No, no solo en la iglesia. En una oración de media hora, en una oración de 2 horas, en un ayuno de 3 días sin comer nada, o en un ayuno de mediodía, Dios lo puede hacer. Él me contestó en un ayuno de 3 mañanas y me definió mi vida ministerial en algún momento que estaba en crisis. Otros nos metíamos 3 días en ayuno, almorzando cada 24 horas o solo tomando líquido, jugo, calditos por la noche, porque el cuerpo necesita sal. Entonces el cuerpo empieza a doler, las coyunturas y las articulaciones empiezan a doler, entonces toca tomar caldito con sal o agua sal con cebolla, el famoso caldo caballuno, y listo. Y ahí contestaba. Entonces puede contestar en uno de mediodía, de 3 días, de 21 días, o en oraciones de 3 a 5 de la mañana, oraciones de 6 a 7 de la mañana. Lo que toca aprender a hacer es a tener la fe y la convicción que Él está en todo lugar y que en cualquier momento me puede contestar. Entonces usted no diga, entonces ahora no voy a ayunar, porque pues voy a hacer oraciones de 15 minutos, porque como Dios se mueve en todo lugar y en cualquier momento, no mira eso. No, usted haga lo que el Espíritu le dice. Lo que yo le quiero decir es que uno no puede torcerle el brazo a Dios. Dios lo hace cuando Él quiere. Su omnipotencia y su omnipresencia, y Él está en todo lugar. El tiempo oportuno de Dios. Dijo David, Señor, estoy preocupado, estoy angustiado, estoy desesperado, pero voy a esperar en tu tiempo. Esa es una persona de fe. ¿Cuál es el afán? ¿Por qué no espera el tiempo de Dios? Usted dice, ya, usted supiera lo que la gente a veces me presiona a mí. Instante los mismos servidores, pastor, ¿y el lugar propio qué? Y eso es una punta ya que le lanzan a uno, porque eso lleva doble sentido. Como dice, ¿usted se durmió o qué, pastor? ¿Usted está dormido? No, yo no estoy dormido. Entonces lo presionan, pero yo no prendo empujado. Yo espero. Y esto que yo espero, yo no me afano. Porque si yo me afano, entonces no voy a esperar el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Llegará el lugar, el momento y la provisión que hace falta para un lugar que Dios tiene preparado. Entonces el tiempo de Dios es perfecto. Que quiero hacer tal cosa, estoy orando. Que quiero moverme a tal lugar, estoy orando. Que quiero ir a tal lugar, estoy orando. Si el tiempo de Dios se da, lo hago. Pero yo no presiono el tiempo de Dios, porque yo quiero tener paz. Yo quiero estar tranquilo. Yo no quiero apresurar las cosas. Yo quiero confiar en Dios. Por eso David dijo, yo espero en tu tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. El mar rojo se abrió en el momento oportuno, ¿no? Ya venían los de Faraón y Moisés oró y era el momento oportuno para que el mar rojo se abriera. En otro momento el mar rojo no se había abierto. Se abrió fue en el momento oportuno. El pueblo de Israel en el desierto caminó 40 años y ellos tenían hambre. Y ya estaba llegando el tope de exasperar a Moisés, que Moisés le dijo, Señor, ya no aguanto más. Y Dios trajo carne, o sea, trajo codornices en el momento oportuno. Hay un profeta que lo iban a matar, y ese profeta, cuando vio a los enemigos, oró y Dios encegueció los ojos de los enemigos. Y Dios obró en el momento oportuno. Dios pudo haber evitado que llegaran hasta allá a matarlo, pero tuvieron que llegar ese día y tenerlos cara a cara a los enemigos. Usted va a decir, Dios, ¿por qué no evitó esto? Dios se puede mover aún en el último momento, porque Él espera el momento oportuno, porque Dios está en todo lugar y en todo momento, y Él puede hacer lo que Él quiere. Entonces aprenda por favor la omnipresencia de Dios. Él está en todo lugar y se mueve todo el tiempo. Dios obra a nuestro favor. Tercer atributo, la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. Todo lo sabe y todo lo conoce. Entonces Dios es todopoderoso, está en todo lugar y puede moverse a cualquier hora. Y el tercer atributo es Dios todo lo sabe y todo lo conoce. Dios sabe a qué vino usted hoy, por ejemplo.
Dios sabe el propósito y lo que usted está pensando ahora. Dios sabe, como lo dije hace 8 días, las intenciones de mi corazón. Dios las conoce. El viernes en clase de 6º nivel hablábamos de la homilética y decíamos que el predicador debe tener como objetivo traer libertad a los oyentes. O sea que el objetivo de un predicador es traer libertad a su vida. Que a muchos no les gusta la palabra porque los ofende, pero es que la palabra ofende a su carne. Al espiritual no se ofende, el carnal sí se ofende. Entonces el predicador debe traer libertad a las personas. Cuando usted se siente ofendido es porque su carne está brincando y brinca. Entonces ahí se da cuenta que es más carnal que espiritual. Pero cuando se lanza una palabra y usted dice, bueno, gloria a Dios, no soy yo, entonces usted no se ofende. Pero cuando se ofende es porque usted está siendo más carnal que espiritual. Si esta palabra lo está ofendiendo, ya usted puede medirse por eso. Bien, dice aquí, sabe cuándo y en dónde necesitamos un milagro. O sea que Dios, Él lo sabe todo y lo conoce todo. Él sabe cuándo usted necesita un milagro y yo, porque Dios está en todo lugar, su omnisciencia. Entonces Dios sabe qué es lo que usted necesita. Dios sabe. Como lo he predicado muchas veces, en el libro de los Hechos capítulo 3, había un cojo en la puerta de la iglesia pidiendo limosna. Y pasó Pedro y Juan y le dijeron, no tenemos eso, pero levántese y ande. Y ese hombre se fue feliz. La pregunta, ¿necesitaba una monedita? Lo hablo con respeto porque sé que muchos van a escuchar esto. Y dicho por un venezolano, cogieron ahora la palabra Venezuela para victimizarse. Yo soy venezolano. Yo soy venezolano. ¿Y por qué no ayudarle a cambiar su manera de pensar? ¿Por qué no decirle, acérquese al Señor? Entonces, ¿qué le ofende a una persona así? Que no le entiendan que soy víctima, pero ¿por qué no sale de allá? Usted tiene que salir de allá. Entonces, si usted sabe que Dios lo sabe y lo conoce todo, entonces salga de allá, porque Dios con pobrecitos no se va a mover. Con victimizar, Dios no se va a mover. Dios se mueve es con fe. Entonces tenemos que enseñar a la gente es a tener fe, a que se levanten. Hay que ayudar, hay que apoyar, hay que sembrar, pero esto no es victimizado. Es que he sufrido con mi esposa, me pega. Usted supiera, pastor, me pega, que porque no le ayudo. Me corta los servicios si no arreglo la cocina. Entonces, pobrecito, ayúdeme. No, hermano, le tocó a usted. Amárrese los pantalones. Yo no puedo ir a su casa. Usted tiene que amarrarse los pantalones. Usted tiene que ir a orar, a recuperar la autoridad que perdió. O si no, grave. Entonces, entienda esto, Dios lo sabe todo y lo conoce todo. Lucas 7:11. Lucas 7:11. Dios lo sabe todo y lo conoce todo. Dios sabe usted a qué vino hoy. Dios sabe usted a qué vino a la iglesia. Él lo sabe. Por eso es mejor, como la palabra del domingo, tener intenciones correctas. Si su intención correcta hoy es adorar al Señor, Él lo sabe. ¿Y qué va a recibir hoy? Hermano, van a haber milagros hoy en su vida en el nombre de Jesús. Lucas 7:11 al 17. Jesús resucitó a la hija de la viuda de Naín. Dice al hijo, dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando, ya pare, mira el cuadro, Jesús llegó a Naín, y cuando vio que había mucha gente, una viuda, parte de viuda, llorando a su hijo, y Jesús dijo, ay, llegué a mala hora. Ay, yo no sé qué pasó, no calculé. ¿Usted no cree que Jesús sabía? Él llegó al momento preciso, a la hora precisa, a transformar una viuda y a mostrarle a una multitud su poder.
Jesús no dijo, ay, espere que pase la procesión. Jesús sabía. Y Él llegó porque Él sabía todo. Él sabe todo. Él calculó los pasos y dijo, demorémonos aquí, venga una gaseosita, hagamos roña para que lleguemos apenas. Y llegó apenas para levantar el hijo de la viuda, que la viuda se convirtiera y que miles o cientos, ahí no habían miles, cientos se convirtieran. Versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose, tocó el féretro y los que llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces mire lo que dice tan bonito. Entonces ¿qué? Se incorporó, o sea que el alma se le había salido. Y Jesús oró para que el alma se le volviera a meter. Se incorporó en el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, respeto, y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea. ¿Y qué? El secreto para entender el atributo de Dios de la omnisciencia es que Dios sabía que ese funeral estaba pasando por ahí. Dios sabe el momento para orar en su vida. Y Él siempre va a llegar en el momento más oportuno para que otros crean. O sea que Dios va a permitir cosas difíciles, pero Él lo va a levantar a usted en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él todo lo sabe y todo lo conoce. Llegó a consolar a una viuda. Ahora, el féretro no era un ataúd como hoy en día. Los ataúdes como hoy en día no estaban. Eran como tablas, y una tabla a este lado, otra a este lado, tablas grandes y a los hombros. Porque hubiera sido el ataúd, decía, abran el ataúd. No existía el ataúd todavía. Fue y tocó el féretro, lo tocó, nomás lo tocó. Y se incorporó el alma del que se había muerto. Dios sabía todo. El Señor lo sabe todo. Dice, Jesús clamó para que el muerto se levantara. Y dice, Jesús reclamó para sí que la muerte había sido contra su presa. Jesús reclamó a ese muerto, dijo, muerte, te vas fuera. ¡Pum! Jesús lo reclamó. Jesús reclama nuestra alma. Jesús nos defiende, Él es nuestro intercesor. El propósito de cada milagro es mostrar el poder a los que ignoran que Dios puede hacerlo en cualquier momento. O sea que los milagros son para los que ignoran que Dios lo puede hacer. Si usted ignora la omnisciencia de Dios y que Dios está en todo lugar y que Dios es todopoderoso, Dios puede hacer un milagro. Dice, entonces me va a quedar ignorante toda la vida para que haga milagros. No, si usted Dios le ha hecho milagros, usted ya sabe que es verdad. Acuérdese de un milagro que le haya hecho. Uno. Ahora, levante la mano a aquel que Dios le ha hecho milagros en este lugar. Levante la mano, pero sin requisitos, solo de verdad. Que si yo le dijera pase, pasa. Germán, casi se muere. Más de una vez, y ahí está, véalo. Más de una vez casi se muere, y ahí está. Y decían, toca orar por Germán, que de pronto se nos va Germán. Y no, Germán, no. Y no es por el dicho que dicen que hierba mala no muere, no. Es porque por él oramos. Es porque él es de Dios. Es porque él es un hombre que lleva años en la iglesia. ¿Verdad? Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Si Dios ya le hizo un milagro, usted ya sabe que Dios hace milagros. Esta palabra es para que usted, por favor, sea sabio y no se aparte de las cosas de Dios, porque los tiempos cada día serán más difíciles. Atributos de Dios: omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Isaías 53:3. Ya me quedan 2 versículos. Isaías 53:3. Isaías 53:3. Quiero que lo lea. Isaías 53:3. Y vamos a decirle: Cristo, yo te amo. Dice: despreciado y desechado. Está hablando de Jesús.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en qué. Pare ahí. ¿Experimentado en qué? Cuando decimos experimentado en quebranto, ¿en qué estamos pensando? Que él sí sufrió de verdad. Él tiene miles de experiencia de quebranto. Por eso él llegó a la viuda, porque él conoce el dolor de la viuda. Por eso él llegó donde el ciego, porque él conoce el dolor del ciego y lo sanó. Por eso él sanó al hombre de la silla de ruedas, al de Betesda, porque él es experimentado en quebranto. Él fue experimentado en rechazo. ¿Usted es Dios? Es que Dios. Él fue experimentado en que los amigos se le torcieron y lo dejaron solo. El único fue Pedro, pero Pedro fue a embarrarla porque fue y lo negó. Él es experimentado. Jesucristo es Dios. Ay, es que yo no entiendo cómo así que Jesucristo es Dios. Él es Dios. Quiero que sepa esto. Si Jesucristo es Dios, Dios estuvo en la tierra. ¿Ya? ¿Lo está pensando? Si Jesucristo es Dios, Dios estuvo en la tierra hace 2000 años. Y nos enseñó el camino. Y nos dijo cómo es. Entonces usted no puede decir que Dios no existe o que Dios no le ha hablado. Le ha hablado por la historia, por la Biblia, por los milagros. Porque Jesucristo es Dios. Él es la imagen del Dios invisible, experimentado en quebranto. Él sabe su situación económica. Él sabe su situación sentimental. Él sabe cuando lo han rechazado. Él sabe cuando le violaron. Él sabe cuando le abandonaron. Él sabe cuando usted le han vituperado por ser cristiano. Él sabe cuando se han burlado de usted. Él sabe, experimentado. O sea que Dios es experimentado en quebranto. No crea que Él no tiene compasión de usted. Él tiene compasión de nosotros. Y esta mañana Él quiere tocarle a usted y ayudarlo. Y quiero terminar con este versículo de Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Búsquelo y vamos a decirle a Cristo que lo amamos. Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. ¿Lo tiene conmigo? Léalo conmigo. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es una deidad? Es un ser que se le atribuyen condiciones propias de divinidad. O sea que una deidad es un ser que es en sí mismo, que no necesita de nadie. Una deidad es alguien que no necesita de que le suplan. Una deidad no necesita que lo amen para amar. ¿Dios necesita que lo amen para que lo amemos? ¿Dios está diciendo ámenme, que estoy triste? No. Una deidad no necesita eso. Una deidad lo da todo. Dice Jesús es la imagen corporal de una deidad. O sea que Jesús es Dios. Dios sí estuvo entre los hombres. Jesucristo sí estuvo entre nosotros. Está vivo todavía. Sigue sanando. Él llega en el momento oportuno. Él es todopoderoso. No busque entender sus planes. No sea necio. Familiarícese con la palabra. Familiarícese con Él. Cuando vaya a orar, dígale: aquí estoy, papá. Soy necio. Soy necia, perdóneme. Razón o argumento, pero yo te necesito. Familiarícese con su papá y va a haber milagros, va a haber salvación y va a haber los cielos abiertos. Póngase de pie.